Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis y hoy te vengo a presentar el análisis del caso del amparo en revisión 799/2011. Por ello te daré una breve introducción al caso en concreto. La negación a la prórroga de los títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencia para prestar los servicios de audio restringido con señal digitalizada en la población dio como resultado este amparo en revisión con número 799/2011, el cual fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sentencia se propone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución del 23 de febrero de 2010, contenida en el oficio emitido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, a través de la cual se niega a la parte quejosa la prórroga de los títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencia para prestar estos servicios de audio restringido con señal digitalizada en la población, que, en efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justifica la negativa de la prórroga a partir de que hubo un reordenamiento de la banda de frecuencia 2.5 Hz, en la cual se hace necesario que, por virtud de la introducción de nuevas tecnologías para esta prestación de servicios móviles, debe estar sujeta y referida a partir de una actualización del Cuadro Nacional de Frecuencias que se hace por medio de la Secretaría de Telecomunicaciones. Las autoridades responsables mencionadas fueron el secretario de Comunicaciones y Transporte, también la quejosa, por ende, quien demanda el amparo y protección, también a la Justicia Federal en contra de una expedición y firma del acuerdo con número P/10-1208/285, emitido en sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2008 por el Pleno de Comunicación Federal y de Telecomunicaciones. La quejosa emite que se violaron los artículos 14, 16 en relación con los diversos 27, 28 y 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este proceso incluyó la intervención también de la juez 13ª de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quien inicialmente determina sobreseer en un aspecto y negar la protección constitucional solicitada, que posteriormente la empresa quejosa interpuso un recurso en revisión contra esta sentencia emitida por la juez 13ª. El documento proporciona y detalla el caso en el cual esta empresa demanda este amparo y la protección a la justicia federal contra estas resoluciones que se dan por parte de las autoridades en materia de telecomunicaciones. Ahora bien, ¿por qué no hablamos un poquito de los antecedentes del caso? Pues la demanda de amparo y protección a la justicia federal presentada por la quejosa versa sobre el análisis del caso y se destaca la importancia de garantizar la seguridad jurídica para los concesionarios en el sector de las telecomunicaciones, protegiendo sus inversiones y fomentando el desarrollo del sector. Se señala que a falta de respuesta del secretario de Telecomunicaciones a las solicitudes de la quejosa genera incertidumbre y desaliento a las inversiones, a lo cual va en contra de los objetivos de la ley y del interés público. Los actos reclamados contra el secretario de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones son sobre las violaciones constitucionales que alega la quejosa, la competencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de este recurso en revisión es que esta sala es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción octava, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción 1, inciso A de la anterior Ley de Amparo y 21, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los puntos segundo, fracción 3 y del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en un juicio que se inició durante la vigencia de la citada ley de amparo, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto. Y esta sala
ya determinó que por interés y trascendencia del asunto debe conocer de la revisión del recurso interpuesto. Por resolución del 9 de noviembre de 2011, la segunda sala de este alto tribunal determina ejercer la facultad de atracción para conocer de este asunto y mediante el acuerdo del 7 de diciembre siguiente se ordenó formar y registrar el expediente de amparo con número 799/2011 y turnar el asunto a la ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo. La resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que a falta de respuesta del secretario de Comunicaciones y Transportes a las solicitudes formuladas por la quejosa recurrente, no satisface los fines previstos en lo mencionado en el artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones, pues, contrario a dar certidumbre a la situación jurídica de aquella y seguridad de las inversiones, fue fuente de incertidumbre el no contestar para la concesionaria, de aquí que sea posible concluir que con la emisión de la resolución reclamada en el juicio de garantía se rebasó el segundo de los límites del ejercicio de las facultades discrecionales. Por ello, hay que ver un poquito de estos argumentos que dieron como pauta a la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se considera que la autoridad rebasa sus facultades discrecionales. En este caso, debió darse respuesta a la prórroga de concesión solicitada por parte de la quejosa dentro de un plazo de 180 días previstos en la ley. Resultan infundados los planteamientos sobre ese tópico que realiza la parte infundada, toda vez que se interpreta que los 180 días como una evidencia de que la autoridad excede los límites de las facultades discrecionales, independientemente de que no estén previstas ninguna consecuencia para el cumplimiento de dicho plazo. La interpretación que hace el juez de distrito también es infundado, toda vez que las condiciones, reglas y modalidades que rigen a la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento del bien del dominio público deben estar determinadas en la ley, tales como lo dictan los artículos 27 y 28 constitucionales, así como los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Finalmente, es infundado el planteamiento del inconforme, donde se refiere a la resolución que reclama que se emitió de manera espontánea porque aduce a la autoridad tiene 180 días para resolver sobre las solicitudes de prórroga, de conformidad en los artículos 19 y 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y en el caso particular de ello, aconteció casi 4 años posteriores a la solicitud. Es evidente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se encontraba obligada a observar, previo a la emisión del acto reclamado, dichos escritos, ya que fecha de su presentación, la concesión de prestar el servicio de audio restringido en México ya se encontraba vencido. Encontramos el voto particular del señor ministro Sergio A. Valls Hernández, donde expresa su desacuerdo con el sentido mayoritario del fallo de la segunda sala en el amparo en revisión 799/2011, en el cual considera que se debe confirmar la sentencia recurrida y negarse el amparo solicitado a la parte quejosa. Esto porque la autoridad rebasa el plazo de 180 días para emitir la respuesta a la solicitud de prórroga de la concesión. Lo cierto es que esa circunstancia no resulta suficiente para conceder que la negativa a conceder la prórroga no se encuentre justificada, pues del análisis de los antecedentes del asunto, así como de la resolución reclamada, se aprecia que el actuar de la autoridad en ese sentido no fue caprichoso ni mucho menos arbitrario, lo que implica además privilegiar el interés particular sobre el interés público y el bien social que exige el Estado sobre una rectoría que le corresponde en materia de telecomunicaciones y garantizar el adecuado y eficiente uso del espectro radioeléctrico. También justifica la necesidad de una licitación pública. Finalmente, la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoca la sentencia recurrida y concede el amparo a la protección de la justicia de la Unión, ordenando al secretario de Comunicaciones y Transporte dejar sin efecto una resolución previa y emitir una nueva acorde a lo establecido en la Constitución.
Lo que en resumen, el documento aborda es un caso legal significativo en el ámbito de telecomunicaciones en México, resaltando la importancia de la seguridad jurídica, la protección de las inversiones y el cumplimiento de los principios constitucionales en la administración pública. Se estima que lo conducente en la materia del recurso es revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia de la Unión para el efecto de la autoridad responsable. En este caso, el secretario de Comunicaciones y Transporte tiene que dejar sin efecto la resolución 1.32 con fecha del 23 de febrero de 2010 y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que se atienda en los escritos presentes por la quejosa a fin de cumplir con lo preceptuado en el artículo 16 constitucional. También se destaca la importancia de la protección a los derechos constitucionales en los casos judiciales, en responsabilidad del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ejercer una rectoría del Estado en la materia de telecomunicaciones y en la administración del espectro radioeléctrico y por ende vigilar que se cumplan los principios establecidos en el artículo 134 constitucional. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da resolución a asuntos que tengan que ver con la vulneración de los derechos humanos de las personas hechas por autoridades. Lo resuelto por la segunda sala y atendiendo a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos como ministra ponente y con el voto particular del ministro Sergio Valls Hernández, el cual nos ayuda a comprender más el fondo del asunto. Este es un tema de índole administrativa y es también uno de los tantos casos en los que se reclama prórroga de concesión. En este caso, se dejó a un lado esta prórroga a la concesión y se dio pauta a la incertidumbre, a la situación jurídica que se dio en cuestión a las inversiones, a la seguridad de estas. Fue un caso resuelto en el cual nos pudimos dar cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre buscará que se le dé el mayor respeto a los derechos humanos de las personas.